Las medidas de Sergio Massa, ¿cómo se analizan? Ya hemos visto la repercusión. Absolutamente no lo dejaron ni transcurrir un par de horas que tanto Milei como Patricia Bullrich apuntándole hacia el mismo sentido las críticas por las medidas en plena campaña como para intentar no solamente saltar la crisis que estamos viviendo los argentinos, sino también, ¿no?, posicionarse en modo electoral. Daniel Montoya, nuestro analista político, está en contacto con nosotros. Hola Dani, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Buena semana. Verte. Me parece que esto es lo que Cristina, tanto ella como personalmente, como de ella hacia abajo, todo el kirchnerismo venía reclamando hace tiempo. Había una bandera muy fuerte, así como Massa siempre tiene la bandera del impuesto a las ganancias, sí. El kirchnerismo venía enarbolando la bandera de las sumas fijas hace tiempo y alrededor de un análisis de que Cristina lo venía replicando en los actos, que era que el crecimiento no se lo lleven unos pocos vivos. Insistía con eso y con medidas distributivas y que tuviesen impacto por ahí en la pirámide salarial, en la franja más de abajo. Sabemos que los sindicatos por ahí no simpatizaban mucho con este tipo de medidas porque, bueno, es lógico, tienen impacto más que todo cuando uno habla de una suma fija. Por ejemplo, estos 60.000 pesos, por supuesto, tienen un impacto. Hay unos trabajadores que ganan 120.000, 150.000 y menos inclusive. Entonces, y por ahí no, en una de esas, en las jerarquías más altas, que es por ahí donde los sindicatos operan más fuertemente. Y bueno, Alberto Fernández, y demuestra que finalmente también, bueno, le logran torcer el brazo, algo que Alberto Fernández se opuso sistemáticamente. Las veces que le sacaban el tema salía para otro lado. En alguna nota creo que le preguntaron respecto al tema de las sumas fijas, siempre fue reticente, lo vemos en otro momento y bueno, ahora sí. Finalmente Massa pudo avanzar con las medidas que incluyen, por supuesto, otros temas, que es créditos por ahí, la posibilidad de levantar deudas, las medidas para los monotributistas, las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Bueno, hay todo un paquete de medidas que yo antes que nada, Mariano, lo que te diría, sí, apuntan a cuidar ese 27% que milagrosamente fue apoyar a un oficialismo con tantos problemas que donde Massa ni siquiera se veía nítidamente de que le pidiera el voto a la gente. Me parece que acá empieza a dar señales de que la maquinaria del oficialismo empieza a funcionar y por lo menos yo te diría a darle un mimo, a tirarle una señal de cariño a los propios, de decir, los cuidamos y por lo menos vamos a empezar a esperar sobre los que nos acompañaron en la primaria. Daniel, yo te hago una consulta que no tiene tanto que ver con el momento, lo tomamos como disparador, a las medidas, no a analizarlas una por una, pero sí con esta reacción, porque la crítica de Milei, la crítica de Bullrich, y creo que todos, ¿no?, podemos analizar que son medidas que están en plena campaña electoral. ¿Tienen efecto? ¿Surgen efectos? ¿Para qué sirven políticamente unas medidas en plena campaña en donde se sabe que, bueno, a ver, el argumento fundamental es cuidar los votos o aumentar los votos? Sí, mirá, yo creo que ahora el oficialismo no puede ni pensar en una cosa de este tipo. Hemos remarcado en este espacio recurrentemente de que es un oficialismo que está en manos de Dios. Vemos las señales de espiralización de la inflación. Mariano, sí, yo creo que vos, como yo y tantos otros televidentes, estamos viendo lo que está ocurriendo en las góndolas del supermercado, es una masacre. Sí. Realmente las últimas 2 semanas, porque inclusive hay comportamientos donde hablan de 20%, pero uno saca la cuenta y es 50%. Sí. La góndola de la carne, yo ayer estuve en el supermercado tremendo. Y estaba llena de productos y nadie ni siquiera mirando, los precios eran escandalosos. Yo te diría, un asado mínimo hoy, un sí, domingo en la parrilla, por lo menos son 10 lucas, por lo menos. Sí. Entonces, en este contexto, las medidas
cuando uno habla, imagínate, de 30.000 pesos, de 60.000 pesos, son paliativos que uno, lo único que puede pensar en este momento, por eso yo creo que es decirle a la gente, miren, milagrosamente nos han acompañado, vimos Gabriela Cerruti el otro día pidiendo perdón, no hay otra posibilidad por parte del oficialismo de dar un mensaje, de decir, hemos defraudado, sabemos de que hemos metido la pata en casi todo, y por lo menos darle una señal de cariño a los pocos que nos han acompañado. Yo creo que el oficialismo ha empezado desde ahí a tratar, por lo menos yo te diría, Mariano, está como en esa zona del Titanic donde decía, por lo menos cerremos las cámaras que no se han inundado. O sea, tratar por lo menos de galvanizar y de armar como una especie de cordón sanitario alrededor de los pocos que acompañaron. Daniel, yo te hago una consulta porque lo hablábamos con Mercedes. La reacción de Milei y de Bullrich con distintos términos, pero van hacia el mismo lado, ¿no? Otra vez, son discursos absolutamente solapados que se entrechocan entre sí, hasta la hora de criticar el oficialismo, digamos. Bueno, es el problema cuando siempre decimos que Bullrich la corre de atrás, el problema justamente se está teniendo. Fíjate una cosa, el desafío de Bullrich yo creo que no es tanto retener los votos de Larreta, que me parece que eso ya los tiene, sino que retener los propios, lo que están viendo quienes están estudiando la opinión pública, es que el gran desafío de ella, y donde está dando muestras en los primeros sondeos de que están haciendo, justamente es que Milei le come, están pisando sobre el mismo andarivel electoral, y vemos cómo sistemáticamente, inclusive se han lanzado en estos primeros días en forma masiva a atacar a Milei, como diciendo es el lugar por donde podemos crecer. Es como que con lo otro cuentan, pero bueno, se encuentran con el problema. Es como la gran disyuntiva estratégica de Bullrich en este momento. No puede crecer para el lado del kirchnerismo. Y bueno, con estas medidas como que el kirchnerismo está alambrando por ahí digamos, la base electoral de ellos. Y por el otro lado se encuentra con un tapón enorme por el lado de Milei, y donde el patriarca, el jefe del espacio, que en este momento está jugando el bridge en Marruecos, creo que va quinto en la tabla, bueno, también da señales ambiguas al respecto, donde él mismo, el otro día Milei sugirió de que iba a tener un espacio Macri en el gobierno, y Macri no da ninguna señal, ni de repudiar esa especie, yo te diría, hasta de chicana quizás, pero tampoco da ningún tipo de señal de que Bullrich sea su candidata. O sea, no está dando ninguna señal contundente, explícita, de tener una participación a favor de esto y tratar de ordenar un poco estas heridas que siguen expuestas de la interna. En la provincia de Buenos Aires todavía no han consagrado oficialmente al candidato, que yo creo que tendrían que operar en esta zona. Con todo lo que está ocurriendo, ya tendrían que estar operando en una zona de decir, bueno, miren, consagremos, vamos detrás de este es el candidato y listo. O sea, tratar un poco de clausurar ya una interna que en la medida que la vayan prolongando en el tiempo, va a ser más complicado. O sea, es como que sigue agravando los problemas. Dani, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo, linda mañana y Mariano, linda semana. Un fuerte abrazo. Hasta luego, chao.